Alarma en Bolívar por la crecida de un río en Caluma. La fuerte corriente arrasó con un tramo de una vía y amenaza con llevarse varias casas, mientras que en Los Ríos, el cantón Quevedo, sufre graves inundaciones por las lluvias. Confirman un ligero aumento de casos de COVID-19 en Guayaquil. Médicos piden a la ciudadanía intensificar las medidas de bioseguridad. Taxistas realizan protesta en el centro de Quito. Exigen control a las aplicaciones celulares del transporte. Esta tarde llegaría al país Diego Moncayo, el último ecuatoriano en dejar la zona de guerra en Ucrania. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo. Iniciamos la jornada informativa con el trágico accidente aéreo ocurrido en el sur de China, en el que iban a bordo 132 pasajeros. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Vamos con temas nacionales y revisamos los estragos del invierno. En la provincia de Bolívar, el temporal afecta la movilidad entre el cantón Caluma y Echeandía. El río destruyó la vía que conecta a estas dos ciudades. De igual manera, las lluvias de las últimas horas en la provincia de Los Ríos provocan inundaciones y deslizamientos de tierra en Quevedo. En Caluma el río amenaza con llevárselo todo. En este cantón de la provincia de Bolívar, la creciente mantiene a la población en estado de alerta y con temor por la furia de la correntada. Este video aficionado captó el momento exacto en que la vía que conecta a Caluma con Echeandía quedaba inhabilitada porque el agua se llevó un tramo, dejando a varias comunidades aisladas. Pero no es solo aquí que se hace sentir el invierno. En Quevedo, poco más de una hora de lluvia bastó para que se inunden distintos lugares en este cantón de la provincia de Los Ríos. Una pista de patinaje se convirtió en piscina. Las calles se volvieron ríos. El paso deprimido también se llenó de agua, afectando a los conductores. Y todo tapó las dos rejillas que tiene el paso deprimido. El nivel del agua subió más de 1,5 metros. En el sector de Bellavista, un deslizamiento provocó que parte de esta vivienda colapse. Por seguridad, la familia abandonó el inmueble. Mis hijos estaban jugando ahí afuera y imagínense el susto de un padre al ver que cerca de sus niños se vaya a desbarrancar todo eso, ¿no? Pero eso no es todo. Por el nivel de agua en la vía que une a Juján con Babahoyo, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de la Autoridad de Tránsito de la capital fluminense recomienda a los carros livianos y extrapesados tomar vías alternas. Para hoy está previsto que el COE cantonal evalúe los daños y tome decisiones para atender esta emergencia. Mientras que en la provincia de Zamora Chinchipe, un deslizamiento de tierra destruyó una vivienda que dejó 2 heridos y un fallecido. Este hecho ocurrió la tarde del sábado en una localidad de la parroquia Paquilla. Dentro del inmueble estaban 2 venezolanos y un colombiano, respectivamente. Bomberos llegaron al sitio y lograron rescatar a los 2 hombres que resultaron con lesiones leves, mientras que el tercero quedó atrapado entre los escombros. Los uniformados sacaron su cuerpo este domingo. Las lluvias también golpean a otras localidades del país. En la vía Guaranda-Gallo-Rumi, que conduce de la sierra a la costa, los deslizamientos de tierra causaron daños en la carretera. Por ahora el paso está bloqueado y varias comunidades han quedado incomunicadas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña está en el sitio con más información. Ángel, adelante, te escuchamos. En la provincia de Bolívar están afectadas las principales vías de comunicación por constantes derrumbos ocasionadas por el temporal invernal. Un deslizamiento de tierras bloquea en su totalidad el tránsito vehicular en la vía Guaranda-Gallo-Rumi-Riobamba, deslizamiento que fue alertado la mañana de este domingo. Mientras que maquinarias del Ministerio de Transportes y Obras Públicas trabajan en la rehabilitación de la vía Guanujo-Echandía, que registran 6 derrumbes. Esta mañana fue habilitado el paso vehicular en un solo carril.
Las autoridades han señalado que existe restricción vehicular desde las 18 horas por temor a nuevos derrumbes en horas de la noche. Maquinarias de los diferentes niveles de gobierno, tanto del municipio de Guaranda y del gobierno provincial de Bolívar, también realizan trabajos de limpieza de escombros en los diferentes tramos viales. En horas de la tarde se tendrá un pronunciamiento de las autoridades sobre la afectación en el tema de vías en esta provincia. Retornamos a estudios. Buenas tardes. Agradecemos a Ángel Pilatuña por ese informe. Pasamos a otros temas. En menos de 12 horas, un adolescente fue asesinado y 2 niños quedaron heridos de bala durante tiroteos registrados en Durán y Guayaquil. Estos casos violentos estarían relacionados con la guerra entre bandas criminales por la venta y distribución de drogas, como nos informa William Young. La noche de este domingo se registró un hecho repetido en Guayaquil. Sicarios llegaron a un inmueble y acribillaron a su víctima. Ocurrió en el sector de Bastión Popular en el norte de la urbe. Los delincuentes arribaron en un auto y una moto. Dispararon contra una mujer de 50 años que murió en el lugar. Pero no fue la única víctima en este atentado. Las balas impactaron a 2 niños. En la puerta exterior estaba el menor en brazos de la señora y la niña también estaba junto a la señora que hoy es la víctima. Desgraciadamente son víctimas colaterales de esta guerra de violencia y pugna por la venta de sustancias sujetas a fiscalización. El niño de 1 año fue hospitalizado y permanece en terapia intensiva. Su estado es crítico, mientras que la niña de 10 años fue ingresada al quirófano y se espera su evolución. En el sector es poca la información proporcionada por los testigos y moradores asustados por represalias. Bueno, hay una cadena de violencia en este sentido de esta familia. En realidad la información que tenemos es muy escasa, tomando en cuenta que el lugar donde se produjo el evento hay mucha resistencia por parte de las personas. En Durán también este domingo asesinaron a un menor de edad, un adolescente de 15 años. La policía detuvo al sospechoso y decomisó en su poder 3 armas de fuego. Todas las personas del sector donde se allanó su domicilio tienen un temor extremo en contra de esta persona, toda vez de que su nivel de violencia y su nivel de agresividad es elevado. Es una persona que estaba ascendiendo en el mando en su organización. Con este caso, la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, supera el récord de asesinatos. Ya son 281 en menos de 3 meses. En efecto, revisemos ahora detenidamente las últimas cifras oficiales de las muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Del 1 de enero hasta hoy, 21 de marzo, se han contabilizado un total de 281 asesinatos en los 3 cantones antes mencionados. Una cifra bastante alta si la comparamos con el mismo periodo del año pasado. En ese tiempo, en el 2021, las autoridades reportaron 110 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, lo que evidencia que este año hay un crecimiento alarmante de los casos. En total, la provincia del Guayas acumula 369 asesinatos en lo que va de este año, convirtiéndose así en la provincia más violenta del país. Continuamos. Guayaquil experimenta un ligero incremento de contagios de COVID-19. Así lo sostuvo el COE cantonal, cuyas autoridades indicaron que se reportan 524 casos durante la última semana. El Colegio de Médicos de Guayas considera que tras la eliminación de las restricciones, los ciudadanos deben intensificar las medidas de bioseguridad, como nos cuenta Bessie Granja. El feriado de carnaval y la masiva movilización de ciudadanos tras los últimos eventos en Guayaquil incrementaron de forma leve el número de contagios de coronavirus. Así lo indicó Carlos Farhat, secretario del COE cantonal, quien junto a otros representantes del organismo reportaron la situación epidemiológica en el puerto principal. Estamos actualmente en la semana epidemiológica número 11 con 524 casos presentados, una media de 72 casos por día. En la semana anterior a esta última, la semana epidemiológica 10, hubieron 453 casos, es decir, hoy tenemos una elevación más o menos de un 11%. En la actualidad, 8 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que en hospitalización unas 62 personas. En los últimos 7 días se reportaron 3 fallecidos por esta enfermedad. Los virus tienen comportamientos bastante
impredecibles. Entonces, nosotros como Dirección de Salud seguiremos atentos, revisando el comportamiento de la pandemia. Tras la eliminación de las restricciones, el Colegio de Médicos de Guayas recomienda a los ciudadanos no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Dicen que ahora es más importante el autocuidado. Durante el fin de semana, estas fueron las imágenes que se replicaron en varios sectores de la urbe. Centros de diversión nocturna, restaurantes y otros sitios lucieron llenos de personas que aprovecharon para salir ante la suspensión de aforos. Ante la presencia de una nueva variante con un nuevo sublinaje que, si bien es cierto, no es de altísima letalidad, pero sí de alta contagiosidad, debimos haber esperado por lo menos unos 15 a 20 días más. Necesitamos seguir cultivando la cultura de la bioseguridad. Por parte del COE cantonal, sus autoridades señalan que seguirán monitoreando lo que ocurre en el puerto principal. De su lado, el gobierno está preocupado por la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación. La relajación de la población contribuye a que no se cumplan las metas planteadas en este proceso. Francisco Garcés, con los datos de este tema. Así está uno de los principales centros de vacunación del norte de la capital. Si bien la gente acude de a poco, el flujo es mucho menor del esperado. Aquí se aplican alrededor de 1000 vacunas al día, aunque ese número solía ser el triple hace varias semanas. Todavía creen que la enfermedad no es grave o que cuando le llegue no van a tener casos graves, y la posibilidad del aparecimiento de nuevas variantes pone en riesgo incluso a toda la población ya vacunada. Incluso varios centros de vacunación cerraron sus puertas y aunque en la página web del Ministerio de Salud aparecen como habilitados, solo se abren los fines de semana. Sí he visto que la gente está con eso que dicen que ya no hay enfermedad, ya no hay personas que se han contagiado, entonces sí ha habido mucha relajación, pero yo opino que igual por si acaso no hay ningún problema en vacunarnos, la verdad. Según las cifras oficiales, casi 5 millones de personas se han puesto la tercera dosis de la vacuna, lo que representa solo el 30% de la población que debería ser inmunizada. Ahora el gobierno busca priorizar la vacunación de la población de más de 50 años, que es la más vulnerable ante una posible infección. Tenemos aproximadamente 1 millón de personas mayores de 50 años que hasta el momento no han accedido a sus dosis de refuerzo. En la última ola de Omicron representó este grupo de edad en adelante más del 90% de muertes. Aunque las medidas de prevención se han flexibilizado por decisión del gobierno, el riesgo del aparecimiento de una nueva variante es latente. Por eso el régimen plantea una campaña de información para motivar a la población a seguir vacunándose. La ley de libertad de expresión está en su recta final. El informe para segundo debate sería aprobado en las próximas horas. Según los legisladores, se elimina el carácter punitivo de la anterior norma. Patricio Díaz nos tiene más detalles de este proyecto. Esta tarde la comisión encargada revisará el borrador del informe de la Ley de Libertad de Expresión y podría aprobarlo para su presentación al segundo debate en el Pleno. ¿Pero qué cambios tiene este proyecto? Garantizar de que la libertad de expresión sea lo que prele, que la censura no sea la dinámica que se utilizaba antes desde los otros gobiernos. Se mantiene la posibilidad del ciudadano de solicitar réplica o rectificación a los medios, además de la responsabilidad ulterior de los periodistas. La norma propende a la autorregulación. Sin embargo, en el caso de posibles incumplimientos, se determina que deberá actuar el Consejo de Comunicación. Genera alertas de violaciones a la libre expresión. No se deja de tener elementos de responsabilidad, tanto por parte de quienes son parte de la prensa como la ciudadanía, para poder obtener las respuestas. Además, la figura del defensor de audiencias que deberá tener cada medio de comunicación buscará conciliar con los ciudadanos un acuerdo en caso de reclamos e incluso propuestas. Dar a la ciudadanía herramientas para que puedan trabajar por todos los demás derechos. La propuesta ratifica la distribución equitativa de frecuencias cumpliéndose con el 34% para medios comunitarios. Algo que se desarrolla en la anterior Ley de Comunicación, que ahora pasará a llamarse exclusivamente Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Con cómo va justamente a manejarse los espacios que tienen que ver en medios comunitarios, igualmente en lo que es redes sociales, y cómo va a ser lo que tiene que ver con publicidad.
La nueva norma incluye, por ejemplo, que el Estado deberá en 18 meses transferir a privados las acciones que posea en medios incautados. La comisión tiene hasta el 8 de abril para aprobar este informe. Seguimos informando esta mañana. Taxistas de Pichincha salieron a las calles para exigir a la alcaldía de Quito que se controle el servicio de plataformas digitales. Alex Pila informa que también piden que se los excluya de la restricción vehicular de pico y placa. El centro histórico de Quito amaneció con varios cierres viales y peatonales, como parte del operativo para prevenir desmanes durante las manifestaciones anunciadas. Los taxistas se concentraron para pedir control del taxismo informal y que se los excluya del pico y placa. Tenemos vehículos que hacen taxi ruta, figura que no está prevista en la ley. Lo que estamos en contra es de que se utilice la tecnología para brindar un servicio con vehículos sin títulos habilitantes. Wilfrido, por ejemplo, lleva más de 20 años trabajando como taxista. Asegura que la informalidad afecta su economía. Últimamente las aplicaciones han desmejorado totalmente el trabajo formal y también la informalidad, que no hay un control. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, en lo que va del año se han ejecutado 137 operativos contra el transporte informal, en los que 134 vehículos fueron retenidos por no tener la documentación. Eso se detiene mínimo por un periodo de 7 días, existe una multa, la multa es de 2 salarios básicos, menos 10 puntos en la licencia. Las autoridades no descartan un diálogo, mientras que los taxistas anunciaron que para el martes la movilización podría ser con sus unidades. Seguimos informando. Autoridades intervienen la maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el Guasmo Sur de Guayaquil, tras denuncias de tráfico de influencias y corrupción. La ministra de Salud confirmó que en el establecimiento se cobraban por turnos y por camas para dar a luz. De momento, 4 sospechosos han sido denunciados ante la Fiscalía. Fernando Terranova está en el sitio con más detalles. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hasta acá llegó la ministra de Salud, Jimena Garzón, y también el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, a confirmar lo que la ciudadanía ha denunciado en días anteriores, que aquí se cobra entre 5 e incluso $160 a mujeres en labor de parto por todo tipo de servicios, por turnos e incluso por camas para ser atendidas. La ministra de Salud, en una rueda de prensa que fue brindada en el auditorio de esta maternidad, dijo que el abastecimiento no llega ni al 50%. Habló también de mafias enquistadas aquí y en otras casas de salud. Sabemos que existen mafias que han estado enquistadas, no solamente aquí, en varias unidades del país. Es lo peor. El ser humano en su estado más vulnerable es el ser humano enfermo. Peor una mujer que está parturienta y que haya gente inescrupulosa que extorsiona, que aprovecha de esos estados. Sabemos que han estado cobrando desde $5 hasta $160. La ministra de Salud anunció que habrá desvinculaciones aquí en la maternidad del Guasmo y que hay 4 personas sospechosas por estos actos de corrupción que ya están denunciadas ante la Fiscalía. Esto es cuanto podemos informar a esta hora. Una noticia en desarrollo. Seguramente tendremos más resultados en nuestras próximas emisiones. Regresamos a estudios. Buenas tardes. Así llegamos al final de esta emisión de noticias, no sin antes decirles que en Ecuavisa seguimos de luto por la partida de nuestro compañero, ese gran periodista, Alfredo Pinorgote Ceballos. Así es, Tania. Alfredo, un referente del periodismo honesto, con quien tuve la oportunidad de trabajar, a quien vamos a extrañar, pero siempre recordaremos, pues nos deja un valioso legado. Nuestro abrazo para sus hijos y nietos. Así concluimos. Buenas tardes, amigos.